Hoy vamos a ver un poco sobre la inyección de dependencias en Spring Boot. En Spring aplica un principio que se llama inversión de control, que trata básicamente de eh, delegar tareas, responsabilidades a un framework. En este caso, eh, la creación de instancias, la gestión de la configuración, el ciclo de vida de los beans se lo delegamos a Spring. Spring se encarga de manejar todo eso. Eh, Nosotros le indicamos cómo Spring va a manejar, va a gestionar todos estos beans mediante configuraciones, mediante anotaciones que vamos a ver dentro de poco. Principalmente Spring nos va a ayudar en lo que es el manejo de las instancias de clases que nosotros necesitemos. Y cada vez que nosotros necesitemos una instancia, Spring se va a encargar de darnos una. Y nosotros no tenemos que preocuparnos por el ciclo de vida de estas instancias. Entonces, hay tres formas de eh, decirle a Spring que nos cree instancias dentro de nuestro código o que nos dé una instancia dentro de nuestro código. La primera es mediante un método constructor, luego mediante un método setter y también hay una más que es mediante campos, directamente sobre un campo dentro de una clase, que es la menos usada, la menos recomendada, pero igual lo vamos a ver en este video. Entonces, yendo al código directamente, vamos a crear aquí un paquete model, vamos a ponerle, y luego vamos a crear otro paquete que se llame controller. Okay. Dentro de model vamos a crear una interfaz, sí, interfaz que se llame message, que va a tener un método que va a retornar un string que se llama getMessage. Y ya está, con eso tenemos. Ahora vamos a crear una implementación de esta interfaz que se va a llamar email message. Mm, Nos va a pedir que implementemos la interfaz. Aquí está. Aquí para nuestra implementación lo que vamos a hacer es crear eh, no, aquí simplemente vamos a retornar un string message by email. Retornamos solo esto y ya está. Ahora vamos a crear un controller que va a hacer uso de esta clase. Message controller. Lo anotamos con REST controller. Dentro creamos un método que maneje los requests get a message. Y bueno, public string, voy a devolver un string get message y ya está. Aquí sí vamos a necesitar crear o vamos a utilizar una instancia de message. Entonces declaramos aquí un private
message, y aquí va a retornar message.getMessage y ya está. Hasta este momento no estamos pidiendo al Spring que inyecte la dependencia, es un código limpio, puro. Hemos creado una interfaz, ninguna anotación, luego la implementación, otra vez ninguna implementación, y finalmente el controller que va a hacer uso de esto. Entonces, eh, para poder utilizar esta clase, nosotros necesitamos proveer una instancia, necesitamos inicializar esta propiedad. De lo contrario, nos va a salir un error de que esta variable no está inicializada. Entonces, vamos a inicializarlo y le decimos que queremos una instancia de email message y ya está. Ahora, si corremos este código, a lanzarlo, ya está. Vamos al browser, localhost message y ahí está, message by email. Funciona, bien. Esa es la forma manual en que nosotros lo haríamos sin utilizar la inyección de dependencia de Spring. Ahora vamos a cambiar este código para utilizar eh, la inyección de dependencia de Spring. Para decirle a Spring, tú encárgate del ciclo de vida de este bin y cuando yo necesito una instancia, me das una. Entonces, para eso necesitamos decirle a Spring que maneje esta clase como un bin de Spring. Para eso lo anotamos con component. Con esto le estamos diciendo a Spring que él se encargue de manejar el ciclo de vida de este bin, que él maneje. Entonces, una vez que ponemos esto en la implementación de message, vamos al controller y como les había comentado, hay tres formas de que Spring pueda inyectar dependencias a una clase. En este caso, message es una dependencia que tiene este controller. Entonces, si nosotros queremos que Spring nos provea una instancia para poder utilizarla, tres opciones, tres formas, mediante método constructor, mediante método setter, mediante propiedades directamente. Vamos a ver mediante método constructor primero. ¿Qué sería? Agregando un método constructor. Aquí sería para recibir un message, y esto lo va a asignar a this.message igual message. Ya está. Y luego a este método constructor lo anotamos con AutoWired. Con esto le estamos diciendo a Spring de que cuando esta clase necesite una instancia de message, que Spring le provea una para poder utilizar. Entonces ya no necesito inicializar yo manualmente, simplemente la utilizo. Vamos a ver si es así. Ejecutamos la aplicación nuevamente. Ya está inicializado. Vamos al browser, refrescamos y ya está. Devuelve lo mismo, está funcionando bien. Entonces, vamos a probar poniéndole, cambiándole este mensaje a 1, vamos a ponerle, ¿ok? Para ver que realmente se esté refrescando el código y no sea algo que se ha quedado en caché. Inicia Spring, email 1, ahí está. Entonces sí, está funcionando, refrescó, todo bien.
Entonces de esta forma nosotros le estamos diciendo mediante un método constructor que Spring se encargue de darnos una instancia de message. Lo que Spring hace detrás es eh, buscar qué clases implementan la interfaz message. En este caso, la única clase que está implementando message es email message. Entonces, crea una instancia de email message y esa es la que finalmente invocamos dentro de nuestro método get. Y por eso es que estamos viendo message by email. Ahora, esta sería la forma mediante método constructor, pero una cosa más que cabe mencionar es que en el caso de que nosotros tengamos solamente un constructor, como es este caso, no necesitamos agregarle la notación AutoWire, porque Spring ya asume de que este es el método que va a utilizar para inyectar dependencias. Veámoslo, vamos a borrar esto, borramos estos imports que no lo necesitamos. Está. Voy a cambiar el mensaje ahora a 2 para ver de que se note el cambio. Ejecutamos la aplicación. Ahora no tengo anotado con AutoWired el constructor. Ya inició la aplicación. Browser, refresco, actualizó a 2. Entonces, funciona. No es necesario poner el AutoWire al método constructor cuando solo hay un solo método constructor. Solo en este caso. Si hay más de uno, sí debemos agregar el AutoWire. Ahora, esa es la primera forma de inyectar dependencias en una clase. La segunda forma es mediante un método setter. Para eso vamos a detener este de aquí. En vez de método constructor, vamos a borrar este método constructor. Creamos un método setter. Set message, que va a recibir un message. Set this punto message igual message. Y ya está. Aquí sí necesitamos de todas formas agregarle la notación de AutoWire para que funcione. Como ven, es algo similar al método constructor, solo que es un método set, es un accesorio. Entonces ahora vamos a probar, le incrementamos aquí para ver de que se refresque el código. Ejecutamos. Inició Spring, está en 2, refrescamos y ahora está en 3. Como ven, funcionó. Esa es la segunda forma de eh, inyectar dependencias, de decirle a Spring que inyecte dependencias. De estas dos formas, que son digamos, las más recomendadas, la que más recomienda el equipo de Spring es utilizar la inyección mediante método constructor. Debe ser siempre la primera opción para nosotros para utilizar. Eh, Ahora, ¿en qué escenario se puede utilizar el método constructor y el setter? El método constructor se debe utilizar cada vez de que nosotros tenemos o que nuestra clase tiene dependencias que son obligatorias. Que sin esas dependencias la clase puede botar errores durante la ejecución. Por otro lado, si es que tiene alguna dependencia que es opcional, podríamos utilizar el setMessage para que esa dependencia opcional sea eh, inyectada mediante un setter. Hay que tener mucho cuidado con esto del setter porque puede darse el caso de que en algún escenario esa dependencia opcional se vuelva obligatoria y el desarrollador se le olvide eh, eh,
inicializar esa dependencia. Entonces podría mostrar errores en tiempo de ejecución. Entonces siempre es recomendable utilizar eh, por método constructor la inyección de dependencia. Eh, Como les comentaba, también está el otro método que es el mediante el property directamente, que básicamente trata de agregarle la anotación de AutoWire a la propiedad. Aquí, así. Y en este escenario, lo que va a hacer Spring es inyectar directamente la nueva dependencia aquí, message. No necesitaríamos este ningún método, ni constructor, ni setter. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Lo borramos. Vamos a la clase implementadora, le ponemos a 4 ahora. Ejecutamos. Ya está corriendo. Ahora vamos al browser, refrescamos. 4. Como ven, funcionó. Esta es la forma menos recomendada de configurar una clase para inyección de dependencias porque hace difícil luego las pruebas unitarias. Em, Aunque podrían haber formas de hacer unit test a este tipo de clases, pero no es recomendable, no es considerada una buena práctica. Lo mejor es tener un método constructor o en todo caso un método setter para que después nosotros podemos en nuestro unit test agregarle mocks y poder hacer pruebas unitarias sobre estas clases, ¿no? Entonces está allí, pero no se recomienda utilizar esta forma. Entonces, en nuestro ejemplo, nosotros tenemos nuestra interfaz message y una clase que la implementa, email message, lo que le permite a Spring que al momento de buscar una implementación de message sea sencillo, porque solamente encuentra email message y esa es la que nos devuelve. Pero ¿qué pasa si es que nosotros tenemos más de una implementación de message? Por ejemplo, vamos a crear una clase SMS message que implemente message. Implementamos el método que retorne eh, listo. Y también la anotamos con component para que Spring se haga cargo del ciclo de vida de esta clase o de este bin. Entonces, teniendo esto, ahora ejecutamos nuestro código nuevamente y nos dice que el message controller requirió un único bin, pero fueron encontrados dos, email message y SM message. Y es que estos dos son del mismo tipo message, entonces Spring no sabe determinar cuál utilizar para darnos, qué instancia de cuál de ellos crear. Entonces, para poder arreglar este problema, Spring nos da dos opciones. Una que es mediante la notación qualifier y otra que es mediante la notación primary. Veamos primero qualifier. En qualifier nosotros le especificamos cuál es la implementación que nosotros queremos en esta clase. Eh, Ponemos la notación qualifier y entre comillas el nombre de la clase. Por ejemplo, así. La diferencia es que la primera letra
en la clase está con mayúscula y aquí está en minúscula. Esa es la única diferencia. Entonces ejecutamos el código. Ya inició Spring. Vamos al browser, refrescamos y nos dice que es un SMS message. Entonces ya nos sale el conflicto de las clases y nos crea la instancia que justamente le hemos especificado aquí. Otra forma de establecer cuál es la clase que queremos en el caso de que haya múltiples implementaciones es mediante la anotación primary. Ahorramos esto de aquí y lo que hacemos es definir entre nuestras clases implementoras cuál sería la clase que sería la primaria o la clase que se retornaría por defecto en el caso de que se requiera una implementación de message. Por ejemplo, vamos a ponerle que sea eh, email message, por ejemplo. Para eso le agregamos la anotación primary y ya está. Vamos a incrementarla aquí, como siempre, 5. Y con esto ya no necesitamos anotar aquí con nada. Ejecutamos, vamos a ver, ejecutamos de nuevo el código. Ya inició, no salió ningún error de conflicto. Ahora refrescamos en el browser y nos está retornando email 5, lo que significa que eligió esta como la implementación de message para devolvernos. Entonces, estas son las dos formas de resolver ese tipo de conflictos en cuanto a la inyección de dependencia, en el caso de que la tengamos, ¿no? Algo a tener en cuenta es que nosotros podemos utilizar ambas anotaciones, tanto primary como qualifier, dependiendo del escenario. Puede ser de que eh, en ciertos, en la mayoría de casos nosotros necesitemos simplemente el email message. Por eso es que ponemos como primary a esta clase. Pero de repente en escenarios específicos nosotros necesitamos que nos devuelva un SMS message. Y para eso podemos anotar aquí de nuevo con SMS message. Relanzamos la aplicación. Inicio la aplicación, como verán no mostró ningún error. Refresco y me está devolviendo SMS message. Como verán, esto también nos permite darnos cuenta de que la prioridad la va a tener un qualifier sobre el primary. Entonces, se puede utilizar, como les digo, primary como establecer una implementación por defecto y cuando queramos algo más específico utilizar la notación qualifier. Con eso estaríamos completando lo que es la inyección de dependencias. Y eso sería todo por hoy.